Hola, jóvenes, bienvenidos a esta, yo le llamé duodécima clase virtual porque es la clase virtual número 12. ¿Ok? Bueno, les decía que voy a aprovechar que les facilité el último folleto, el folleto 2, para iniciar con ese tema. Voy a empezar con un concepto muy sencillo que se llama el orden de un grupo. ¿Ok? Solo recordando. ¿Qué significa que una ley de composición interna sea un grupo? Ok, un conjunto E y un operador asterisco es un grupo si satisface las siguientes propiedades. Es cerrada, es asociativa, tiene elemento neutro y cada elemento tiene su propio inverso. Eso es lo que caracteriza a un grupo. Entonces, vamos a definir el orden de un grupo. El orden de un grupo no es más que la cardinalidad del conjunto, ¿ok? ¿Cuál conjunto? Recuerde que cuando yo estoy analizando un grupo, yo necesito tener un conjunto. Este conjunto que yo le llamo E, voy a analizar la cardinalidad de ese grupo. Solo que aquí abajo yo usé la letra G. Ahora, ¿por qué se usa la letra G en vez de la E? Es que cuando ya se llama grupo, uno simplemente le llama G, pero no importa el nombre del conjunto. Entonces, básicamente, el orden de un grupo es la cardinalidad del conjunto donde estamos trabajando. También se pone la palabra o de G. Yo personalmente prefiero usar esta notación de aquí abajo. Yo prefiero utilizar la notación o RD del conjunto G. ¿Esto qué significa? El orden de un conjunto. Este conjunto está asociado a un grupo. Ok, veamos un ejemplo muy sencillo de cómo se calcula el orden. En realidad es muy sencillo porque vea lo que pasa en este ejemplo. Ustedes pueden notar que este conjunto, que por cierto es un conjunto finito, voy a hacer la distinción de un conjunto finito e infinito. ¿Qué pasa si el conjunto es finito? Bueno, en este caso, decimos que si A tiene 4 elementos, bueno, aquí viene una tabla, la tabla es como para ser más completo, pero en realidad a mí lo que me interesa es que entiendan esto que está aquí marcado en azul. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que el orden de A es 4. ¿Por qué? Porque la cardinalidad del conjunto A es 4. Ahora, claro, estamos suponiendo acá que esto es un grupo. Recuerden, un grupo satisface 4 propiedades básicas: asociativa, cerradura, neutro e inverso. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo donde uno tiene que aprender a identificar el orden es qué pasa si yo tengo un conjunto que es infinito. Todos saben que el conjunto de los reales es un conjunto infinito. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero analizar el orden de un conjunto infinito? Bueno, en este tema decimos que el orden del conjunto R es R. Ahora voy a hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué decimos que la respuesta es R y no infinito? Eso simplemente es una cuestión meramente de notación. Pero ustedes tienen que entender que si yo digo que el orden es R, lo que estoy diciendo es que tiene infinitos elementos. Entonces, si bien es cierto, la respuesta no se coloca como infinito, ustedes deben entender implícitamente que el orden es de un conjunto que tiene infinitos elementos. ¿Ok? Entonces, por un asunto meramente de notación y nomenclatura, el orden, la respuesta se pone el conjunto que estamos trabajando. Esto solo ocurre si es infinito. ¿Ok?
Alguien podría decir, ¿y por qué no pone infinito? Bueno, sencillamente por un asunto de nomenclatura y notación a la hora de trabajar con cuestiones de grupo. Ahora, en este curso vamos a trabajar ejemplos más que todo cuando son finitos. Entonces van a ver que los ejercicios que vamos a trabajar en su mayoría son finitos. Por lo tanto, el orden me tiene que dar la cardinalidad de ese conjunto. ¿Ok? Eso para que quede claro. Pero sí quería explicarle qué pasa cuando el conjunto es infinito. El orden es igual al conjunto donde estamos trabajando. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar del orden? Porque vamos a ver otro concepto que se llama un subgrupo. Ok, la palabra subgrupo representa lo siguiente. Supongamos que G es un grupo. Recuerde que G es el conjunto y asterisco es el operador o la función matemática que relaciona ese grupo. Supongamos que G es un grupo. Ok, hasta ahí todo bien. Yo voy a representar el grupo con esta burbuja o con este diagrama. Este diagrama en color negro representa la G. Resulta ser que dentro de G yo puedo definir otro conjunto. Este conjunto que yo le llamo H, voy a decir que se llama un subgrupo. ¿Ok? Ya voy a definir que es un subgrupo. Pero vea qué interesante, chicos. Recuerden que cuando yo tengo un grupo, tiene un elemento neutro. Más adelante voy a explicar que ese elemento neutro es único. O sea, no existe ni... Cuando es un grupo, ¿ok? Cuando es un grupo, el elemento neutro es único. Entonces, yo podría formar otro grupo que contenga al neutro, pero que sea un grupo, que sea un conjunto más pequeño que el G. Si H contiene a E y además es un subgrupo de G, usamos esta notación. H menor que G. Esta notación de menor significa que H es un subgrupo de G. Entonces, veamos la definición formal de un subgrupo. Un subgrupo es lo siguiente. Vean lo que dice. Supongamos que G es un grupo. Vamos a definir H que está contenido en G. Esa H no es vacío, es distinto de vacío. Entonces, decimos que H será subgrupo de G si, solo si H es otro grupo. Es decir, esta H por sí mismo es otro grupo. Entonces, cuando yo hablo de subgrupo, es que estoy formando otro grupo. De tal forma que H está contenido en G. Ok, si cumple esa propiedad, entonces decimos H menor que G. Ok, a ver, veamos ejemplos de subgrupos que son fáciles de identificar para que quede claro. Un ejemplo es, es el subgrupo solo formado por neutro. Ok, si usted dice que H es un grupo formado por el neutro, nada más, o sea, de hecho aquí solo estoy encerrando el neutro, ese neutro tiene que vivir en G. Decimos que H es un subgrupo de G. ¿Por qué? Porque este conjunto al mismo tiempo, este conjunto ya es un grupo. De hecho, ya ahorita le demuestro por qué el conjunto que solo contiene neutro también es un grupo en sí mismo. Otro grupo sería tomar H exactamente igual a G. Ahora, eso puede no tener mucha gracia. Puede decir ya, pero no tiene mucha gracia que H sea el mismo que G. Pero matemáticamente eso se puede dar. Ok, yo puedo tomar H exactamente una copia de G y entonces puedo decir que H es un subgrupo de G. Esos son los dos subgrupos más fáciles de encontrar. Claro, hay otros. Usted puede decirme, profe,
yo puedo encontrar otro grupo aquí un poquito más grande que este, que tenga más elementos. Claro que sí, pero ya vamos a ver cómo encontrar esos subgrupos. Pero de momento, enfóquense en que el grupo que solo contiene a E y el grupo que es exactamente igual a G, ambos se llaman subgrupos. ¿Ok? Ahora bien, antes de demostrar por qué el conjunto neutro también es un grupo, voy a hacer una pequeña aclaración. H es un grupo de G, sí, para todo par de elementos que vivan H, ha operado con B, vive en H. Ok, ¿qué quiere decir esto último? Lo que quiere decir esto último es que H tiene que ser cerrada. H es cerrada. Entonces, para que H sea un subgrupo de G, tiene que cumplir que SH sea cerrada. ¿Qué significa cerrada? Que si usted se toma dos elementos que vivan H, al hacer el operador, el resultado también vive en ese mismo conjunto H. Entonces, voy a hacer aquí una pequeña justificación de por qué el conjunto formado por neutro es un grupo. Ok, primero, vamos a verificar quién es el neutro. El neutro es el mismo elemento E. Ok, entonces el neutro es el mismo. ¿Quién es el inverso del neutro? El inverso del neutro es el mismo elemento E. Ahora, vamos a probar que es cerrada. Si yo me doy dos elementos que vivan E, entonces vamos a ver qué pasa con E1 operado con E2. Lo que pasa es que como el conjunto solo contiene un elemento, entonces lo que hace es que E1 vale E, porque solo puedo tomar ese valor, y usted dice que E2 vale E, ¿y cuánto da E operado con E? Como E es un neutro, si el neutro le aplica a otro neutro, el resultado es el mismo valor E. Es decir, cuando usted opera un neutro con un neutro, el resultado sigue siendo el neutro. Y vamos a probar que es asociativa. Paréntesis, E operado con E, aquí me faltó poner un operado aquí afuera, operado con esta E. Ok. El primer paréntesis he operado con E, me da E. Y he operado con E, me da E. Ahora voy a probar el lado derecho. El lado derecho es cuando los paréntesis se agrupan de esta forma. Veamos este paréntesis del lado derecho. He operado con E, me da E. Y he operado con E, me da E. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el conjunto formado por neutro es un grupo. ¿Por qué? Porque satisface estas cuatro propiedades. Por lo tanto, se puede garantizar que H es un subgrupo, porque al mismo tiempo es por sí solo un grupo. ¿Ok? Claro, en la práctica nos interesa encontrar otro tipo de subgrupos. No tiene sentido solo encontrar este. No, lo que queremos encontrar es todos los posibles subgrupos que hayan, absolutamente todos. ¿Ok? No solamente este de acá y no solamente este de acá, que es el mismo. Esos son dos ejemplos, pero queremos encontrar absolutamente todos los subgrupos posibles de un grupo. Para hacer eso, tenemos que recurrir a un teorema muy conocido en este tema, que se llama el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange lo que dice es que el orden del subgrupo es un divisor, es un divisor del orden del grupo. Uno dice, bueno, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa que usted calcula el orden qué significa el orden de su grupo comparado con el orden del grupo? Ya lo voy a explicar con un ejemplo. El teorema de Lagrange nos ayuda a determinar la cantidad de elementos que debe tener un subgrupo en caso de que el grupo sea de orden finito. Hago la aclaración. Aquí solo vamos a trabajar cuando el orden es cuando el orden es finito. Ok. Voy a hacer
un pequeño ejemplo acá antes de explicar otro que tengo en el folleto. Vea qué sencillo es aplicar el teorema de Lagrange. A ver, vea qué fácil. Voy a hacer aquí un pequeño ejemplo inventado. Esto me lo voy a inventar a última hora, pero es para que vayan quedando claros algunos detalles. Supongamos que usted tiene este conjunto G. Este conjunto G tiene exactamente, ya le dice cuánto tiene. Voy a poner aquí, voy a poner aquí algunos elementos inventados. El A, el B, el D, el E, el I, el H, el K, el J. ¿Ok? Entonces decimos, sea G tal que G asterisco es un grupo. Es un grupo. ¿Ok? Voy a emitir aquí un compañero, tal vez a la espera. Y entonces, ok, voy a hacer ok, es que nada más estoy buscando aquí un espacio. Va a ser lo siguiente, nada más para que me quede claro. Es porque como este ejemplo lo estoy haciendo a última hora, quiero que a usted le quede muy claro esta situación. Ok, ahí está. Primera pregunta que voy a hacer ustedes, chicos. Primera pregunta. ¿Cuál es el orden del grupo G? ¿Cuál es el orden? Recuerden, el orden es la cardinalidad del conjunto que estamos trabajando. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto que estamos trabajando? 8 elementos. Entonces el orden es 8. ¿Estamos claros que el orden vale 8? ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplico el teorema de Lagrange? El teorema de Lagrange dice, vas a encontrar todos los divisores de 8. Entonces pregunta, ¿alguien me puede decir cuáles son los divisores de 8? ¿Cuáles son los divisores de 8? Divisores de 8. Es decir, ¿qué números dividen a 8? 1, 2 y 4. ¿Ok? Es correcto. El 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenga el orden, voy a encontrar los divisores de ese orden, que es 1, 2, 4 y 8. ¿Y qué dice Lagrange? Lagrange dice que los posibles subgrupos que hay son del mismo orden de los divisores. Es decir, lo que quiere decir esto es que, a ponerle aquí, hay, a poner aquí, a poner aquí, los posibles subgrupos, porque no siempre hay. A veces no hay. Pero en caso de que hubiera, los posibles subgrupos son de orden uno, hay otro de orden 2, hay otro de orden 4 y hay orden de orden 8. Es decir, si usted quiere encontrar todos los subgrupos, empiece encontrando subgrupos de tamaño 1, subgrupos de 2 elementos, subgrupos de 4 elementos y subgrupos de 8 elementos. Que por cierto, voy a aprovechar de una vez. El subgrupo de orden 8 es el mismo G, es el mismo subgrupo G, o sea, el conjunto grande. ¿Y quién cree ustedes que va a ser el subgrupo de orden 1? ¿Quién va a ser? Hace un minuto lo mencioné. ¿Quién va a ser ese subgrupo que solo tiene un elemento? El que contiene el neutro, nada más. Entonces, ya uno debería saber que cuando usted quiere encontrar un subgrupo de tamaño 1, es el mismo neutro. Y si querés encontrar un subgrupo del tamaño original, pues es el mismo conjunto. Quiere decir que la pregunta está en cómo encuentra un subgrupo de tamaño 2 y un subgrupo de tamaño 4. Dígame que esa es como la parte medular de cómo encontrar esos posibles subgrupos. ¿Ok? Entonces,
Eso que estoy explicando es la aplicación del teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange me dice, en caso de que hayan subgrupos, me está diciendo de qué orden debe ser. Son los divisores del orden del grupo total. Veamos un ejemplo un poquito más concreto. Ok. Yo tengo este grupo, que por cierto, este grupo, el orden es 4. Entonces, como el orden es 4, esto quiere decir que los divisores del 4 son 1, 2, 4. ¿Qué implica eso? Que por el teorema de Lagrange, si usted quiere encontrar sus grupos de G, tienen que ser de orden 1, de orden 2 y de orden 4. Y en efecto, los tres existen. Ok, vamos a ver, chicos. ¿Alguien me puede decir cómo encuentro yo el neutro en una tabla? ¿Se acuerdan cómo se encuentra el neutro en una tabla? ¿Se acuerdan? Básicamente era encontrar una fila y una columna que sea exactamente igual a esto que estoy pintado en color café. La única fila y la única columna que son iguales a esa que está marcada en color café es esta de aquí. Lo voy a marcar aquí en otro color, lo voy a marcar en color, lo voy a marcar aquí en color celeste. Y este de acá. Con base en eso, ¿quién sería el neutro? ¿Alguien me puede decir quién es el neutro? El elemento C. El elemento C. Es correcto. Eso sería el neutro. Entonces, ahora viene la parte final. Como ya sabemos que C es el elemento neutro, porque arriba lo calculamos, entonces ustedes dicen, profe, ¿cuál es un subgrupo de tamaño 1? El conjunto que contiene neutro. Ahora, profe, ¿cuál es un grupo de tamaño 2? Vea qué interesante. Vea qué interesante. En el tamaño 2, el elemento neutro aparece aquí. De hecho, el elemento neutro tiene que aparecer en todos los subgrupos. ¿Alguien me puede decir por qué el elemento neutro tiene que aparecer en todos los subgrupos? ¿Qué pasa si el elemento neutro no pertenece a un subgrupo? Si el elemento neutro Sería un no, poco redundante, pero no sería subgrupo, ¿no? ok, ok, sí, pero a maquillar un poco su respuesta. Es correcto, pero hay que justificar, ajustar un poquito más. Si el elemento neutro no pertenece a H, entonces hay una situación muy básica. Es que H ya no sería grupo. H no es grupo. ¿Y por qué H no es grupo? Porque no contiene neutro. Recuerden que el neutro es único. El neutro es único. En un grupo, el neutro solo es único. Si usted le quita el elemento neutro a H, ya no sería grupo. Y recuerde que ser subgrupo tiene que ser al mismo tiempo un grupo. O sea, recuerde que un subgrupo es un subconjunto, es un subconjunto, pero ese subconjunto en sí mismo tiene que ser un grupo. Por lo tanto, para calcular cualquier otro subgrupo, tiene que aparecer en este caso el, el neutro. Ahora, ¿por qué puse el B y por qué no puse otra letra? Bueno, ya eso requiere un poquillo de práctica, pero es muy sencillo de verlo. Voy a explicarlo por qué tiene que funcionar ese grupo. Ok, vamos a calcular los inversos de cada uno. ¿Quién es el inverso de A? ¿Quién es el inverso de B? ¿Quién es el inverso de C? ¿Y quién es el inverso de D? Ok, vamos a ver, chicos.
Recuerde que si el neutro vale C, usted lo que hace es pinta donde está C, pinta aquí C, pinta aquí C y pinta aquí C. Entonces usted se pregunta, ¿quién es el inverso de la D? Vea que, ¿por qué la D? Porque le pegan a la C. Entonces, el inverso de A es la D. Ahora, ¿quién es el inverso de B? Vea qué curioso, el inverso de B es ella misma. ¿Quién es el inverso de C? Pues es C. ¿Y quién es el inverso de D? En este caso sería A. Entonces, ¿por qué conviene poner el elemento B en el grupo de orden 2? Porque B le pega a sí mismo. Como B le pega consigo mismo, entonces esto es cerrado. Recuerde que hay que probar que ese conjunto es cerrado. Recuerde que si yo digo que esto es un subgrupo, recuerde que para que sea subgrupo, esta cosa tiene que ser cerrado. ¿Y qué significa que sea cerrado? Significa que si usted calcula, por ejemplo, B operado con C, el resultado tiene que estar en ese conjunto. Y C operado con B. Y tiene que calcular aquí. C operado con C. B operado con B. Vea qué interesante. ¿Cuánto da B operado con C? Vamos a la tabla. B operado con C me da B. A partir de la tabla. ¿Cuánto da C operado con B? C operado con B me da el mismo valor B. Ahora, ¿cuánto da C operado con C? Buscando la tabla. C operado con C me da el mismo C. ¿Y cuánto da B operado con B? B operado con B me da la C. ¿Qué está pasando acá, jóvenes? Que si usted opera cualquier elemento de este conjunto H2, el resultado vive en ese mismo conjunto. ¿Verdad? Usted puede decir, profe, ¿y por qué si yo tomo H2 como este conjunto, porque este no es un subgrupo? ¿Por qué no es un subgrupo? Le voy a decir por qué si usted toma ese conjunto, ese no sirve. Eso no sirve por lo siguiente. ¿Qué pasa si usted toma, voy a inventar algunos ejemplos hasta que falle? Por ejemplo, ha operado con C, ha operado con A. Algunos de estos tienen que fallar, algunos. Vamos a ver quién falla. Ha operado con C. ¿Cuánto da A operado con C? Me da A. Ok, de momento está funcionando bien. Pero ¿qué pasa con A operado con A? Vamos a ver. A operado con A me da B. Ya aquí falló. Aquí tenemos un pequeño fallo. Pregunta, ¿por qué aquí está fallando? Aquí está fallando porque este resultado B no pertenece a ese conjunto. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes quieran buscar sus grupos, primero tienen que contemplar el neutro en cada uno de estos conjuntos. Y segundo, si usted propone un conjunto, tenés que verificar que ese conjunto es cerrado. Es decir, que cuando usted opera cualquier elemento de ese conjunto que usted proponga, el resultado vive en ese mismo conjunto. ¿Ok? Entonces, uno tiene que ir probando a ver si cumple la cerradura. Y si cumple la cerradura, ya sería un subgrupo. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Entonces, en este caso hay un subgrupo de tamaño 1, un subgrupo de tamaño 2 y un subgrupo de tamaño 4. El de tamaño 4 no hay problema porque es el mismo conjunto original. Entonces, de esta forma hemos encontrado los subgrupos de un grupo de orden 4. No sé si me expliqué con esto. Igual voy a resolver unos cuantos ejemplos ahí ya desde cero. Pero sí quería empezar con esto para que ustedes vayan ambientándose con la idea de este tipo de situación. No sé si alguien tiene alguna duda de por qué el de tamaño 1 siempre tiene que ser el neutro. El del tamaño 2 a conveniencia puse el B porque como él le pega a él mismo,
Primero, que le pega al mismo. Eso es bueno. Y segundo, que cuando uno hace los cálculos de cerradura, siempre le caen a B o a C. Una observación. Un grupo puede tener más de un subgrupo del mismo orden. Eso es algo importante. Mira, uno puede decir, profe, si yo ya encontré un grupo de tamaño 2, no hay más. No, en realidad sí pueden haber más. Pueden haber varios subgrupos de un mismo tamaño. Eso puede suceder. Ok, entonces no siempre es único. Pueden haber varios subgrupos del mismo tamaño. Profe, una pregunta. Adelante. Yo andaba recogiendo algo un toque, pero me perdí la parte de arriba. ¿Cómo sacó que el C era el elemento neutro de ahí? Ok, recuerde que para usted encontrar el elemento neutro de una tabla, usted lo que hace es, vea esta fila que está aquí. Entonces, vas a tachar la fila que tiene el mismo orden. Vea que esta fila A, B, C, D es la misma que esta, A, B, C, D. Y luego, vea esta columna. Esta columna es A, B, C, D. Es exactamente esta misma columna, A, B, C, D. ¿Estoy claro con esta primera parte? Ok. Entonces, una vez que usted tenga esta columna y esta fila, vea la intersección. ¿Dónde interseca? ¿Dónde intersecó? Intersecó en el valor C. Entonces, como intersecó en el valor C, el neutro tiene que ser exactamente el C. Entonces es donde intersecan esas dos líneas. Exactamente, es, Ok. es, el, es el valor donde intersecan esas dos columnas y filas que son exactamente igual a la columna principal y a la fila principal. Gracias, profe. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, entonces les decía, yo puedo encontrar más de un subgrupo del mismo tamaño. Y además, si M es un divisor del orden del grupo, no garantiza que deba existir un subgrupo de ese tamaño. Es decir, pueden haber subgrupos de ciertos tamaños que no existen. ¿Ok? Entonces, como pueden haber varios de un mismo tamaño, puede que el todo ni siquiera exista un subgrupo de ese tamaño. ¿Ok? Y por último, ya quiero terminar esta parte para resolver un par de ejemplos, digamos, de exámenes, más o menos para que ustedes más o menos tengan la idea de qué tipo de preguntas es lo que estamos esperando. Entonces, teorema final para terminar esta parte teórica. Teorema. H es subgrupo de G si cumple lo siguiente. Contiene al elemento neutro. ¿Ok? Entonces recuerde que el elemento neutro del conjunto original va a ser, tiene que pertenecer a H. Es decir, E también tiene que vivir en el mismo conjunto H. Segunda propiedad, el subgrupo tiene que estar cerrado. Es una estructura cerrada. Y tercero, si un elemento vive en A, el inverso también tiene que vivir en H. Perdón, si A vive en H, el inverso tiene que vivir en el subgrupo. Entonces, cuando ustedes quieran encontrar su grupo, tiene que cumplir que contenga al neutro, que sea cerrado y que el inverso de cada elemento tiene que existir. Si cumple esas tres propiedades, lo que usted acaba de encontrar es un subgrupo. ¿Ok? Vamos a resolver un par de ejemplos clásicos, digamos, en esta situación. Empecemos con esta pregunta. Sea A el conjunto formado por A, B, C, M, N, O. Si se sabe que esta ley de composición interna es un grupo, y además me están dando la tabla del operador asterisco, que es básicamente esto que está acá es la tabla del operador asterisco. Pregunta, encuéntreme todos los subgrupos de ese A.
Ok. Para resolver un ejemplo de estos, lo primero que tienen que hacer es encontrar el neutro y le recomiendo encontrar los inversos. Ok, empecemos por el neutro. Vamos a encontrar el neutro. ¿Cómo encuentro el neutro? Ok. Para encontrar el neutro, usted lo que hace es, van a buscar una fila que sea exactamente igual a esta de aquí arriba. La que es exactamente igual, tiene que ser, ajá, ya le digo quién es, tiene que ser esta. Si ven que esta que estoy pintando en color amarillo es la misma que está arriba. Y además tengo que encontrar una columna que sea exactamente igual a esta. Y la única que es exactamente igual a esa tiene que ser, vamos a ver, ABC tiene que ser esta de acá. La tercera. Es correcto, es la tercera. Perdón, la tercera, gracias. Entonces, ¿quién es el neutro? El neutro tiene que ser justamente el elemento C que aparece aquí, aparece aquí y aparece aquí. Ese tiene que ser el elemento neutro, la C. Una vez que ya sé que ese es el elemento neutro, voy a encontrar los inversos. Vamos a ver cómo encontramos los inversos. Inversos. Entonces, ocupo el inverso de A, el inverso de B, el inverso de C, el inverso de M, el inverso de N y el inverso de O. Recuerde que para calcular los inversos, usted lo que hace es, dentro de la tabla, vas a marcar el neutro. Como el neutro yo sé que es C, marca aquí C, 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 la letra C, la letra C y la letra C. Entonces vea qué fácil. ¿Quién es el inverso de A? El inverso de A tiene que ser B, porque es que le pega el neutro. Entonces el inverso de A es B. ¿Quién es el inverso de B? En este caso es A, porque le pega al C. ¿Quién es el inverso de C? Por cierto, el inverso del neutro siempre es el mismo. Recuerden que el inverso del neutro siempre es el mismo. Y si no, verifiquen en una tabla. ¿Quién es el inverso de M? En la O. ¿Quién es el inverso de la N? Es ella misma, porque le pega a la N. Y el inverso de la O es la M. Entonces, como ya tengo los inversos, ahora viene la siguiente parte. ¿Cómo? El orden. ¿Alguien me puede decir cuánto es el orden del conjunto original? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? 6. 6. Entonces quiere decir que el orden vale 6. Si el orden es 6, ¿quién es? Entonces, por teorema de Lagrange, los posibles subgrupos, en caso que hayan, ¿de qué tamaño son? Ok, 1, 2, 3 y 6. exactamente. Van a buscar los divisores del 6. Los divisores del 6 son, el 1 es divisor del 6, el 2 es divisor del 6, el 3 es divisor del 6 y el mismo 6 es divisor. Quiere decir que entonces, para responder a esa pregunta, usted va a encontrar sus grupos, usted va a encontrar sus grupos de orden 1, que ese es muy fácil, porque siempre es el neutro. Sus grupos de orden 2 van a encontrar sus grupos de orden 3 y el último también muy fácil, porque el subgrupo de orden 6 es exactamente el conjunto original. Entonces, yo ya sabría decirle que un primer subgrupo es el conjunto que contiene el neutro. ¿Ok? Eso es una respuesta. Pongámosle H1. Voy a ponerle H1 para que vean que son distintos grupos. Y el de aquí abajo, voy a llamarle H4,
El subgrupo de orden 4 es exactamente el mismo conjunto original, A, B, C, M, N, O. Ahora, la pregunta es, ¿quién sería un subgrupo de tamaño 2 y quién sería un subgrupo de tamaño 3? Ok, de tamaño 2, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Cuando ustedes ya calcularon los inversos, ustedes tienen que notar que N le pega a él mismo y C le pega a él mismo. Josué, adelante, José González. Sí, profe, una pregunta. A la Ujú. hora de, digamos, de poner los subgrupos de orden uno así, ¿uno puede escoger cualquier elemento? ¿O siempre tiene que ser neutro? No, O... no, en este caso, si es de orden uno, tiene que ser el neutro. Porque recuerde que un subgrupo, a ver, este H1 tiene que ser grupo. Recuerde que un subgrupo al mismo tiempo es un grupo. ¿Ok? Entonces, H1 es un grupo, H2 es un grupo, H3 es un grupo. ¿Y qué significa ser grupo? Voy a volverme. Para que sea un grupo, tiene que cumplir lo siguiente. Perdón que me devuelva, pero para que quede claro los detalles. Para que sea un grupo, tiene que ser cerrada, asociativa, neutro, el inverso. Aquí está la palabra clave. Tiene que tener neutro. Entonces, todo su grupo tiene que tener un neutro. Como el neutro en un grupo es único, entonces ese neutro tiene que contemplarlo en todos los subgrupos. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo le digo a usted, bueno, si usted quiere formar un grupo que solo tenga un elemento, necesariamente tiene que ser el neutro. Porque si usted toma otro elemento que no es el neutro y lo pone acá, ya esta cosa no es un grupo porque no tiene neutro. No sé si me explico con esa idea. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, recapitulando esa idea, el subgrupo de tamaño uno, se lo pongo así, siempre es el neutro. En el caso del tamaño uno, siempre es el neutro. Ahora, como yo ya sé que cualquier subgrupo tiene que tener el neutro, usted tiene que, en el caso de orden 2, tiene que buscarle su parejita. En este caso, para encontrarle su parejita, por decirlo de alguna forma, yo recomiendo que se vaya con aquel elemento que le pega a sí mismo. ¿Por qué? Porque si usted toma el segundo elemento como n que le pega a sí mismo, recuerde el teorema que acaba de mencionar. Si un elemento vive en un subgrupo, la inversa tiene que vivir en ese subgrupo. Yo le pregunto a ustedes, chicos, ¿quién es la inversa de n? Ella misma. Está perfecto. ¿Quién es la inversa de c? La inversa de C, en este caso, es ella misma. Entonces, tiene todo el sentido de decir que el subgrupo de orden 2 es el N y el C. ¿Por qué? Porque cuando el inverso de N es ella misma, el inverso de C es ella misma. ¿Verdad? Porque usted dice, profe, pero ¿qué pasa si yo hubiera tomado, digamos, voy a suponer que ustedes tomaron otra respuesta. Ustedes dijeron, profe, yo tomé el A, el C. Ok, aquí hay un pequeño problema. O sea, ¿cuál es el problema? Es que el inverso de ya es el B y B no aparece en ese conjunto. Entonces, usted tiene que garantizarse que el inverso viva en el mismo conjunto para que ese elemento pueda vivir en ese subgrupo. Entonces, no sé si a alguien eh, le queda claro por qué la única respuesta de orden 2 tiene que ser esta, porque cualquier otra combinación no sería cerrada o no existe el inverso de cualquier elemento en ese conjunto. ¿Me explico con eso? ¿O alguien tiene dudas con esa aclaración? ¿Ok? Sí, se entendió, bro. Excelente, muchas gracias. Ahora, ¿qué pasa con un subgrupo de tamaño 3?
Con un subgrupo de tamaño 3, usted tiene que saber que, como dicen, tiene que estar la C. Entonces, ustedes van a buscarle dos elementos que funcionen. Ahora, hay varias posibilidades, por supuesto. Usted puede decir, profe, eh, ¿qué M y pasa? O, A y B. ¿Qué podría tomar? Disculpen, no lo escuché bien. A M y a O a y B. Ok, esos son los dos posibles candidatos, es cierto. Puede ser el A y el B, o también podría ser otro aquí, el M, el O y el C. Ahora, yo recomiendo que lo verifiquen bien. O sea, verificar significa verifique si es cerrada. Por ejemplo, voy a empezar con la M y la O. La M y la O. ¿Qué pasa si usted opera M con O, M con C? Ok, voy a buscar la tabla a ver si cuando usted opera de dos en dos, el elemento vive en ella. Vamos a ver si logro encontrarlo. Ok, M con M me da A. Ok, ya tengo un pequeño problema. Tengo un pequeño problema. Si usted a la M lo opera con ella misma, me da A. Ahí tengo un pequeño problema. Vea lo que... Entonces, me gusta la respuesta porque así yo puedo explicarle a ustedes cuál sí y cuál no. Esto, esto falla. ¿Y por qué esto falla? Falla porque cuando usted calcula, pues, cuando usted calcula M operado con M, me da A. Y eso no puede ocurrir porque A no vive en este conjunto. No, no sé si lo vieron. Voy a verme la tabla para que vean que no lo estoy engañando. Si usted agarra esta M y lo opera con esta M, me da A. Entonces, pareciera que la única posibilidad es esta. Igual tienen que checarlo, tienen que verificarlo bien. Voy a verificar que si usted opera cualquier elemento ABC con ellos mismos, genera un elemento ABC. De hecho, vea qué fácil. El A con el A, B, el A con el B, C, el A con el C, A, pura vida. El B con el A, C, el B con el B, A y el B con el C, B, pura vida. C con el A, C con el B, B y C con el C, C. Listo. Ese sí es cerrado. Entonces, la única respuesta sería esta. Entonces, esta falla, pero esta sí cumple. ¿Y por qué cumple? Porque es cerrada. Y el de tamaño 6, hay una forma de perderse porque es exactamente el conjunto A. Entonces, respuesta definitiva. El subgrupo de orden 1 es el conjunto que contiene el neutro. El subgrupo de orden 2 sería la N con la C. Ok, igual uno tiene que checar esto, que N y C se operan entre sí, pero es fácil de verificarlo. N con C me da N, N con N me da C, C con C me da C y C con N me da N. Está todo pura vida, no hay ningún problema. En el caso de orden 3, solo funciona ABC, y en el caso de orden 6, pues no hay mucha forma de perderse. Es exactamente la respuesta. Así que, si en el examen yo le pregunto, dígame los subgrupos, esa es la respuesta que espero que me escriban si fuera este ejemplo. ¿Alguna duda con este ejemplo? Para pasar a un segundo ejercicio también. Ok, todo bien. Hagamos un segundo ejercicio. Creo que con dos ya puede quedar más claro el asunto. Lo que pasa es que este segundo me gusta. Ya no hay por qué. Segundo ejercicio. Sea G un conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por la tabla, este es le llaman T invertido, pues este es el símbolo de perpendicular. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me están diciendo que esta estructura o esta ley es un grupo. Perfecto. Todo bien. Pregunta A. Encuentren los inversos de cada elemento
Y pregunta B, encuéntreme todos los subgrupos de ese grupo. Ok. Siempre hay que partir encontrando el neutro. Usted primero, entonces, para resolver la parte A, necesita encontrar el neutro. Y una vez que tenga el neutro, ya puede decirme quiénes son los inversos. Inversos. En este caso, ocupamos el inverso de 1, el inverso de 2, el inverso de 3, el inverso de 4, el inverso de 5 y el inverso de 6. Vamos a ver quién es el elemento neutro. En este caso, el elemento neutro, tomando esta fila y esta columna, quedó claro que la respuesta tiene que ser esta primera fila de acá y tiene que ser esta primera columna acá. Por lo tanto, el neutro tiene que ser el 1, porque el 1 pega acá, acá y acá. Listo, ya tenemos el neutro que es el 1. Muy bien. Si yo ya sé que el neutro vale el 1, ahora lo que voy a hacer es encontrar el 1 dentro de la tabla. 1, 1, 1, 1, 1, 1. El inverso del 1 es 1. El inverso de 2 es 3. El inverso de 3 es 2. El inverso de 4 es el mismo 4. El inverso del 5 es 5. Ve qué interesante. Ya esto se pone más interesante porque ve lo que pasa. El inverso de 4 es 4. El inverso de 5 es 5. Y el inverso de 6 es 6. Eso se pone interesante porque estos últimos tres inversos son iguales. 5, 6, aquí vale 1, este le pega al 2 y el 3 le pega al 2. Bueno, ya tengo la parte A. La parte B, básicamente allá los subgrupos. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto es el orden del grupo original? 6. En este caso es 6, es correcto. Entonces, el orden del grupo del conjunto original es 6. Ok, entonces, ¿quiénes son los divisores del 6? 1, 2, 3 y 6. Ok, de hecho se repite el ejemplo anterior. Claro, no siempre es 6. Aquí se repite, pero perfectamente puede variar. Por teorema de Lagrange, los posibles subgrupos, digo posibles porque puede que ni siquiera exista. Y ese será el peor de los casos, que ni siquiera exista, pero generalmente siempre hay al menos uno. Por los posibles subgrupos son de orden 1, 2, 3 y el 6. Entonces, quiere decir que usted va a encontrar o va a tratar de encontrar subgrupos de diferentes tamaños. En este caso, subgrupos de orden 1, luego subgrupos de orden 2, de orden 3 y por último de orden 6. ¿Ok? Muy bien. En el caso de subgrupos de orden 1, el único que puede funcionar es el neutro. Y el neutro es 1, por lo tanto es el conjunto que contiene al 1, que es el neutro. Y en el caso de orden 6, mejor lo hago al final porque no sé cuántos me van a salir. Y como no sé cuántos me van a salir, quiero ver el índice, no necesariamente que hay índice 4. De orden 2, buena pregunta. De orden 2, mi recomendación es lo siguiente. Mi recomendación en este ejemplo, que es de orden 2, es tomar los que le pegan a sí mismo. El 1 le pega a sí mismo, pero ese es el neutro. El 4 le pega a sí mismo, el 5 le pega a sí mismo y el 6 le pega a sí mismo. Quiere decir que los candidatos para hacer un grupo de orden 2 serían el 1 con el 4, pongamos aquí H3, porque es otro conjunto, el 1 con el 5 y el otro candidato
Digo candidato porque hay que probar que realmente funciona el uno con el 6. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que cuando usted opera cualquier elemento de estos dos, siempre viene en este conjunto. Y en efecto, ¿qué pasa con el uno y el 4? Uno con uno, uno. Uno con 4, 4. 4 con uno, 4 y 4 con 4, uno. Por lo tanto, uno 4 si es un grupo. Vamos con uno 5. Uno uno, uno. Uno 5, 5. 5 1, 5. Y 5 5, uno. Es cerrada. El uno 5 también sirve. Ahora uno con 6. Uno con uno, uno. Uno con 6, 6. 6 con uno, 6. Y 6 con 6, uno. Quiere decir que cualquiera de esas tres son respuestas. ¿Y por qué son respuestas? Perdón, lo que quería era bajar esto de acá y decir, subrayar esto de acá. Todas estas son respuestas porque son cerradas. Son cerradas. Por lo tanto, en el examen tiene que ponerme todas estas tres posibilidades para esta segunda parte. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos con de orden 3. De orden 3, de orden 3, en realidad pareciera que solo hay una posibilidad, que es básicamente tomar el mismo 1, el 1, siempre hay que tomarlo, el 2 y el 3. ¿Por qué el 2 y el 3? Porque el 2 le pega al 3 y el 3 le pega a ese 2. O sea, está cumpliendo una cerradura entre ellos mismos. Entonces, pareciera ser que las posibilidades en este caso sería, voy a tomar H5 como 1, 2, 3. Ahora, usted puede decir, ¿y por qué no puedo tomar, por ejemplo, el 1 con el 4 y el 5? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no se puede tomar 1, 4 y 5? Vamos a tratar de verificar si realmente el 1, 4, 5 o el 1, 4, 6, cualquiera de estos de acá, o el 1, 5, el 1, 5, 6, cualquiera de esos puede funcionar. Hay que descartarlo. Uno no puede tomar la respuesta a la ligera. Hay que descartarlo. Voy a tratar de ver si alguno de estos funciona. Y si no funciona, entonces simplemente lo descartamos. Pero, por ejemplo, ok, vamos a ver. Voy a hacerlo con el 4 5. ¿Qué pasa con el 4 5? Al 4 operado con el 5 me da 3. No, ya no sirve. Ya no sirve porque me está dando un elemento que no vive ahí. Ahora el 4 con el 6. El 4 operado con el 6 me da el 2. Tampoco sirve porque el 2 no está en ese conjunto. Y ahora el 5 con el 6. 5 con el 6 me da 3. Tampoco sirve. Entonces, automáticamente usted dice, no, ninguno de estos sirve. Ni este, ni este, ni este sirve. Según yo, el único que funciona es 1, 2, 3. Y en efecto, verifiquemos que funciona 1, 2, 3. 1 con 1, 1, 1 con 2, 2, 1 con 3, 3. 2 con 1, 2, 2 con 2, 3 y 2 con 3, 1. 3 con 1, 3, 3 con 2, 1 y 3 con 3, 2. Listo. ¿Qué está pasando? Que todos los elementos que da están en el mismo conjunto 1, 2, 3. Por lo tanto, la única respuesta sería ese conjunto. Y la respuesta final sería el H6. El H6 es exactamente el grupo original. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esa es la respuesta al ejercicio. Entonces, no es difícil calcular sus grupos, pero sí tiene que estar verificando con detalles si algunos conjuntos cumpliría o no cumpliría ser un subgrupo. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda con este segundo ejercicio? Ok, entonces con esta parte hemos visto subgrupos.